en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra, ¿verdad que? Palabra del Señor siempre, hermano, hay que recibirla con gozo. Como dice el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente de lo que está atrás mío. Como mirada en adelante. Propósito de la batalla. Decía cosas que no quedó grabadas en el siguiente, debo repetirlas, perdón usted el fastidio. Que todo lo que usted vaya a hacer tiene que tener mucho cuidado con el motivo del corazón, el por qué usted hace las cosas. Decía que usted puede tener motivos muy correctos, pero si lo que usted está haciendo no fue lo que Dios le mandó a hacer, usted está mal. Como también decía que se pueden hacer cosas buenas desde el punto de vista urbano, en cuanto a la ética, en cuanto a lo social, lo moral, las reglas de urbanidad. Se pueden estar haciendo cosas buenas con motivos incorrectos. Pablo dice, predicar el evangelio es bueno, dice Pablo, muy bueno. Pero hay quienes predican el evangelio por contienda, con el fin y el propósito, ahí está el motivo, para añadir aflicciones a mis prisiones. Ahí está el propósito. ¿Se acuerda el texto, el pasaje cuando dice si Jehová no edifica? Eso está muy mal escrito en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y en algunas versiones el texto dice si Jehová no planifica. O sea, no me ponga a Dios a trabajar aunado, vamos a decirlo así para que lo entiendas, tomarlo del vulgo con los albañiles. No lo digo en forma despectiva, son tan valiosos como el ingeniero. Los ingenieros pueden planificar, porque si el albañil no trabaja aquí no hay vida. Pero dice que si Jehová no planifica, Jehová no edifica nada, Jehová planifica. La versión en sí dice así, te lo voy a decir, te lo voy a amplificar. Si Jehová no es el que te entrega los planos, en vano estás trabajando. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, conforme al diseño que te entregué, vas a hacer el tabernáculo. Conforme al diseño, no te pongas a inventar. Dios le dijo a Noé, conforme al diseño que te entregué, vas a hacer el arca. Y le dio las medidas, tantos codos, medidas. Ahora usted va a entender por qué el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Porque Pablo lo entendió perfectamente, que no es él el que planifica, sino que es él como apóstol el que edifica sobre el fundamento que es Cristo, pero bajo una planificación que Dios le dio, bajo unos planos que Dios le entregó. Entonces, el por qué hago las cosas, o sea, si mi motivo no es correcto para entrar en el conflicto entre dos reinos, ya yo quedo descalificado automáticamente. Y quedo aliado al reino de las tinieblas. Porque mi motivo no es correcto. Entonces, esto es importante entenderlo en cuanto al motivo para la batalla, el objetivo. Y tenerlo claro para evitar propósitos equivocados que me descalifiquen de la batalla, oído, sin haber comenzado. Sin haber comenzado.
Cuando lo que me mantiene en el reino son mis intereses. Esta es mi iglesia. Este es mi ministerio. Aquí se hace lo que yo diga. Y el apóstol Pedro dice, ey, vas a pastorear como no teniendo dominio de la grey, ni enseñoreándote de ella. Porque quien la compró fue Cristo con su sangre, no fuiste tú. Por eso es que como ministro, yo te debo decir a ti lo que debes hacer, no lo que tienes que hacer. Si en un supuesto llegase a pastorear, pues yo me cuidaría de prohibirle a la gente de hacer las cosas. Solo le orientaría el cómo hacer las cosas y daría razones el por qué no las debe hacer y por qué las debe hacer. Porque ni Dios me impone su palabra, ni Dios me impone su voluntad. Dios es tan Dios, tan libre en todas estas cosas, que respeta el libre albedrío de los hombres, oído, que te da opción como para que peques, como para que seas santo. Ahí tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal, escoge el que tú quieras. Pero yo te digo que cojas el bien para que vivas. Pero ese es tu problema, el que tú quieres escoger. No hay una opción. O sea, ahí tienes el árbol de la ciencia del bien. Escoge el que quieras, pero si hay más que uno solo, no hay más. ¿Qué más voy a hacer? Tengo que calármela. Cuando son mis intereses. La Biblia dice, busca primeramente el reino. Oído con esto. Busca primeramente el reino. El reino de Dios. Que el texto dice así, que se establece en justicia. No hizo justicia, dice que se establece en justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles todas? Las que les vengo diciendo, porque es que nosotros agarramos el texto y lo sacamos de su contexto. No, analiza bien de que Jesús viene hablando del afán y la ansiedad. Viene hablando por qué os afanáis por el vestir, por qué os afanáis por el comer, no son mejores. No ve los lirios del campo que no siembran ni leen, mi padre los viste, ni Salomón se vistió como ellos, no ve las aves del campo. Usted sabe todo eso. Y al final Jesús dice, no seáis vosotros como los gentiles, como los paganos que tienen derecho o lógica, voy a decir así, lógica de pensar como gentiles, de estar afanados porque no conocen a Dios. Pero ustedes están trabajando para el reino de Dios y ustedes tienen que tener mentalidad de reino y pensar como los príncipes, como los reyes. Y un rey siempre lo primero que busca es el beneficio del reino, porque él sabe que trabajando en pro al reino se beneficia a él porque él es parte del reino. Por eso digo, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué van a ser añadidas todas las demás cosas? Porque ustedes son los valores principales del reino. O sea, no se justifica, es que yo no puedo entender, dice Jesús, que ustedes estando conmigo, estén pensando como los gentiles. No se afanen. Una hermana se me acercó. Me dijo, maestro, hay una persona que va a la iglesia, muy buen testimonio, maestro, todos los honores. Y yo no sé por qué se me desvió, pero le presté un dinero, una suma, maestro, me dio la suma, y no me lo quiere pagar. Como yo soy abogado, yo conozco las cosas, yo le hice firmar unos giros. No así se los di, unos giros. Yo tengo eso en mis manos, su firma, su número de cédula, todo. Yo conozco esto, maestro. Yo la voy a citar a fiscalía para llevarla a tribunales para que me pague mi dinero. Pero no quiero hacer eso sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu. Y yo creo que usted es el hombre que me puede dar una orientación precisa y concisa y detallada de las cosas.
Yo creo que usted es el hombre que me puede orientar a la voluntad de Dios. ¿Qué usted dice? Le dije, eso sí. Maestro, pero espérate, tú dijiste que yo era el hombre, ¿o no? Entonces escucha. Pero es que son 8 millones, escucha. Pablo dice, osa alguno de vosotros cuando tiene problemas con su hermano llevarlo ante tribunales para ser juzgado por los hijos del diablo. ¿No sabéis que vosotros vais a juzgar al mundo y a los ángeles caídos? ¿Cómo puede Dios confesarle, o debo decir confiarles a ustedes, el juzgar a los ángeles y al mundo venidero cuando no pueden resolver un problema entre ustedes mismos? O sea, tú ni siquiera tienes una idea del perjuicio y prejuicio que tú vas a producir, entre comillas, al reino de Dios, a la predicación del evangelio, con el testimonio que estás dando, llevando a tu hermano ante tribunales impíos para ser juzgado por los hijos del diablo. O sea, ubícate, porque si usted vela por los intereses del reino, esto no se lo olvide nunca, hermano. Si usted vela por los intereses del reino, Dios velará por usted. Si a usted no le importa el reino, hermano, a usted no le importa a usted mismo, porque usted es el factor principal del reino. El no velar por el reino y no velar por usted, el descuidar el reino y descuidarlo usted. Descuidarse usted mismo. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no dejamos esto así? Y yo prefiero perder 8 millones de bolívares, 15 millones de bolívares, y no mal imponer el testimonio del evangelio. ¡Aló! Ahora, pero para hacer eso hay que tener mentalidad de reino. ¿Usted me oye bien? Para hacer eso hay que tener mentalidad de reino. Para entender que me interesa más los beneficios del reino que mi propia plata, que mi propio dinero. Y cuando yo tomo esa actitud, entonces cuando estoy abriendo capacidad para seguir recibiendo dinero de Dios para establecimiento del reino. Yo dice, a eso hay que darle. Eso no le importa el dinero, le interesa el reino. A eso hay que darle más dinero. Aló. Ay. Diga, ay. Maestro, si es un hijo del diablo, lo reviento. Si es un hijo del diablo, lo llevo a tribunales. Ese sí lo llevo a tribunales. A mí me pagas. Sin vergüenza, porque yo no voy a dejarme pisotear por los hijos del diablo. Ahí me pagan. A mí el diablo no me va a robar. Y con la molestia que le tengo yo al diablo, muchacho, y la rebravera que le tengo yo al diablo, es que lo reviento. Me pagáis. Es otra cosa. Pero ¿cuáles son los intereses de Dios? ¿Te interesa? O sea, si tú lo que estás haciendo es por tus intereses y no importan los intereses del reino, ya estás mal. Ya tú no puedes librar una batalla con el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tú estás aliado a Satanás en el sentido de que a Satanás poco le importa el reino de Dios y a ti poco te importa con lo que estás haciendo. Tampoco te importa nada. Diga, ay, si no puedes decir amén. Por eso, ahora, esto no es fácil, Freddy. Hay que tener mentalidad de reino. No es fácil. Oiga esto. Cuando lo que me mantiene en el reino son mis intereses y no los de Dios, ya he perdido la batalla. Para confrontar los poderes de las tinieblas debe haber un motivo muy correcto en el corazón. Según Hebreos 12:1. El autor dice que para correr la carrera de la fe, que a su vez es una de las batallas que tenemos que librar, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Observe
que el pecado nos elimina de la carrera y a su vez nos hace aliado del reino de las tinieblas, y el peso nos resta velocidad y nos hace perder la carrera, que viene a ser lo mismo que perder una batalla. En nuestro corazón puede haber un motivo muy bueno para confrontar la batalla, pero si no es el de Dios, ya la hemos perdido sin haber comenzado. Hay tres motivos principales que me deben tener en pie para la batalla. Oiga bien lo que viene, tres motivos principales. Uno, para deshacer las obras del diablo e implantar el reino de los cielos. Señores, escuche usted esto. Escuche esto. Para deshacer las ¿qué? Vamos, ayúdenme a mí. Para deshacer las obras, ¿por qué te mantienes en ellas todavía entonces? ¿Por qué no desarrollar una mentalidad de reino y entender de una vez por todas que tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús? Me decía una persona: maestro, ¿usted no bebe? ¿Los evangélicos no beben? Le digo: no, claro, si no nos deshidratamos todos. De que bebemos, bebemos. Ahora, ¿qué bebemos? ¿Qué bebemos? Bueno, quise decir una copita, una cervecita, usted sabe. Le dije: por dos cosas no bebo. O por dos cosas un creyente no debe beber: alcohol. Uno, porque si fue un alcohólico empedernido y Dios lo sacó de allá, no tiene sentido que vuelva allá. ¿Aló? Porque si fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz, ¿por qué volver para acá? No tiene sentido. Y la segunda causa por la cual un creyente no debe beber es que si nunca ha bebido, ¿por qué va a beber ahora que es cristiano? ¿Por qué lo va a hacer ahora? Si nunca lo ha hecho, ¿por qué lo va a hacer? Ahora, ¿tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús? Porque mire lo que viene, yo no sé cómo le va a caer esto que le voy a decir. Pare la oreja, que todo Dios reprenda al diablo, falso maestro. Dios trasladó a Jesús del reino de la luz al reino de las tinieblas. Para poderte sacar de las tinieblas, tuvo que llevar a Jesús a las tinieblas. Se hizo tiniebla. Fue a la parte más baja de la tierra. Entonces Dios lleva a Jesús a las tinieblas para que tú no estés en tinieblas, para sacarte de las tinieblas a la luz. ¿Por qué te mantienes acá? Es algo así, una verdad paralela. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús la enfermedad para que tú sigas enfermo. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús la maldición para que tú sigas caminando en terreno de maldición. No tiene sentido de que Dios haya hecho a Jesús pobre para que tú sigas siendo pobre. No tiene sentido de que Dios haya puesto sobre Jesús tu estado de pecado para que tú sigas en pecado. No tiene sentido. Entonces, en vez de destruir las obras del diablo, lo que estoy es en pro a sus obras. En adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivias, en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, en contiendas, en disensiones, en herejías, en homicidios, en borracheras, en orgías, dando la lengua, chismeando, dándole al brollo, maldiciendo, no perdonando, injuriando, calumniando. Pero tú perteneces ¿a qué? ¿A las tinieblas o a la luz? ¿Por qué no entender que fuiste trasladado? ¿Por qué no crear conciencia de reino y entender que para allá tú no debes estar allá? Que no te debes identificar con eso.
que siempre tienes que estar luchando en pro de lo que tu alma quiere, porque tu alma quedó viciada, tu alma quedó acostumbrada y tu alma va a querer estar allá. No es acá, allá, acá. Y ese es un conflicto que tienes tú que librar contigo mismo. Entonces queremos venir a la iglesia a resolver todo con un grito de júbilo y un grito de guerra. ¿Aló? No. No así en Dios se dan las cosas. Primero eso. Primero eso. Yo fui llamado para deshacer las obras del diablo. Escuche, el término deshacer las obras del diablo es llevar una vida a unísono, acorde a la verdad y a la justicia de Dios, al nacimiento de Dios en mi vida, al Espíritu de Dios en mi vida, al fruto de Dios en mi vida. Y que cuando la gente pueda ver en mí lo que yo soy, ellos quieran ser como yo. Porque la mejor forma de ganar la batalla a Satanás es persona a persona. Ese es el mejor modo de evangelización. Los envió de dos en dos y les dio la comisión: echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen los enfermos. Eso es deshacer las obras del diablo. Porque cuando yo le predico el evangelio a una persona, las buenas nuevas, y ella acepta el evangelio y esa persona nace de nuevo, estoy destruyendo las obras del diablo en esa persona. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando en pro con mi mal testimonio, haciendo que la gente se levante en raíces de amargura y dice, y renieguen del evangelio por causa nuestra, dice el apóstol. Porque quité prestado y no pagué, porque mentí, porque manipulé, porque hice intimidación sobre la gente, porque engañé a la gente, porque soy un bandido dentro de la iglesia, un delincuente. O sea, nosotros tenemos que entender, oído lo que viene, que nosotros somos parte del cuerpo. ¿Aló? ¿De qué? De Cristo. Dice que el Señor nos bautizó. Hay 3 bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa el bautismo en el cuerpo? Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te agarró y te metió dentro del cuerpo de Cristo para que fuésemos uno. ¡Ay! Pero en la iglesia hay hermanos que están en el cuerpo, pero que no son parte del cuerpo, son prótesis. ¿Aló? ¿Tú sabes lo que es eso? Prótesis. No sangra, no siente dolor. Y está en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Y hace la función de la pierna, pero no es pierna. ¿Aló? No hay venas, no hay tendones, no hay hueso. Le da, toc, 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 no hay dolor. De ahí es donde tenemos a la gente en la iglesia que son indolentes, sin misericordias. No son compasivos. Se portan como que si no fueran parte del cuerpo de Cristo, como las prótesis mismas. No. Yo tengo que crear conciencia de reino. Yo no voy a aportar. ¿Sabe qué dice el apóstol? No prestéis vuestros cuerpos como instrumento de injusticia. Y la palabra instrumento es la palabra oplas, te lo adelanto, oplas del griego, que significa arma. Lo que Pablo quiso decir es, chico, no le prestes al diablo tu cuerpo como arma para que él te destruya a ti mismo, chico. O es posible que Cristo desarmó al diablo y tú le estás prestando tu cuerpo como arma para que te destruya a ti mismo. Tú eres loco. ¿Aló? No. Prestad vuestros cuerpos como instrumento de justicia para establecer justicia, para destruir las obras del diablo. ¿Están acá? Que la gente que me está viendo para la cámara dice, este hombre está predicando solo. Ay, ¿será que está solo? Denle un aplauso para que la gente vea que sí están acá.
tenemos la vista. 2. Para el rescate de los valores principales del reino. Óigame, ¿sabe? Motivo principal para tener en pie para la batalla, para lograr la batalla, librar la batalla. ¿Sabe cuál es el segundo? Los motivos para el rescate de los valores principales del reino. ¿Cuáles son los valores principales del reino? La raza humana. La raza humana es la que se pierde. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. No él, dice lo, indicando que con el hombre Dios perdió muchas cosas. ¿Sabe? Yo le oraba a Dios así. Esta era mi oración. Señor, antes de conocerte yo no valía nada. Yo no valía nada, Señor. Yo no valía nada. Y Dios me dijo, ¿por qué me oras así? Si tú no valías nada, ¿tú crees que yo voy a mandar a mi hijo que tanto vale a morir por algo que no vale nada? ¿Tú no sabías que el hombre en el huerto de Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada? ¿Tú sabías que el hombre valió tanto y vale tanto caído en Adán, que Dios envió a su hijo, dejó 99 y fue a buscar una que se perdió? Porque la mujer encendió la lámpara para buscar la moneda que se perdió. Porque el padre esperó lo que el hijo buscó y lo que el espíritu convenció de pecado, que eso es lo que representa la parábola, o las tres historias que Jesús lanzó en la parábola de la oveja perdida, que representa al pastor que es Jesús, la parábola del talento perdido, que representa el Espíritu Santo, la mujer que encendió la lámpara para buscar, y el hijo pródigo, que representa al padre que está esperando lo que el espíritu convence, que el hijo rescata. ¿Aló? Si no vale nada, ¿por qué lo buscamos? Si no vale nada, ¿por qué lo buscamos? Yo agarro este anillo, lo esbarato, lo espaturro, lo añico, como usted quiera. Como prenda, observe, el arte, ¿sí? Como arte, prenda, pierde valor, ¿sí? Pero sigue valiendo porque es oro. Hay gramos de oro. Cuando tú no ves la gente como Dios las ve, cuando tú no ves al mendigo como Dios lo ve, cuando tú pateas a la gente como Jesús pateó a Nicodemo, a Bartimeo. ¿Sabe usted eso? Léalo bien, léalo bien. Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y se acercó Pedro y le dijo, lo pateó, hermano, lo pateó. Cállate, chico, cállate. Así le dijo, cállate. Y el tipo gritó tanto que cuando Pedro se le acerca a Jesús, le dice a Jesús, ¿quién es ese? No, un cieguito, tráetelo. Y se acercó Pedro a Bartimeo y le dijo, ten ánimo que el maestro te llama. No, anda, bañate, chico, anda, bañate. No, que me agarrás y me pateás y después me dice que ten ánimo, anda, bañate. ¿Aló? ¿Usted se ha dado cuenta de las cosas? Cómo para los discípulos no tenía valor la gente y para Jesús tenía. Cómo se quedaron sorprendidos cuando consiguieron a Jesús hablando con la samaritana. Cómo a los niños no los dejaban entrar. Y Jesús dice, que los niños entren a mí, vengan a mí, déjalo. Porque la misma sociedad que se encarga de destruirte, de rebajarte, de hundirte, es la misma sociedad que se encarga de discriminarte. Me acuerdo una vez, Maracaibo,
Fue un apóstol a Maracaibo. Y cada vez que va a Maracaibo yo lo atiendo. Si estoy, lo atiendo. Me gusta mucho atender a los ministros de Dios. Los llevo a un hotel y los atiendo. Tenía una camioneta, una señora camionetota, hermano. Él va conduciendo, yo voy a su mano derecha. Nos paramos en un semáforo. Íbamos al centro, a Centro Mall de las Biblias, valga la cuña. Y nos paramos en un semáforo. Era tan alta la camioneta que un muchachito, un niñito, brincaba para alcanzar la camioneta, brincaba y dejaba rodar sus manitas por el vidrio. Y él está parado, le manchó todo el vidrio. Está parado en el semáforo, está hablando conmigo Briseño y ve al niño y abre el vidrio y dice: mire, sucio, vaya a bañarse. Sucio es, vaya a bañarse. Y sube el vidrio. Cuando él sube el vidrio, él va a conversar conmigo, Briseño, y yo estoy llorando. Empecé a llorar. Me dijo: ¿por qué lloras? Porque yo era un sucio de eso. Porque yo no tenía valores para nadie. Porque no tuve un padre ni una madre. Porque yo dormí debajo de los puentes y comí de los pipotes de basura. Porque pasaba hasta 5 o 6 días sin bañarme. Porque era lo más bajo que podía haber en el barrio. Porque no tenía valores ni para mi madre, porque me iban a acusar. Decían: señora Ramona, chocolate, me faltó el respeto. ¿Y sabe qué decía mamá? Maten a ese desgraciado. Así, mátenlo. Yo no tuve un niño, yo no tuve una madre que me fuera a buscar. No tuve. Yo fui un niño de esos. Pero en el cielo había un Dios que estaba mirando. Y digo, supiera la gente lo que vale ese negro para mí. Porque Dios escoge el vil para avergonzar al sabio. Porque lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, eso escoge Dios. Ahí se escoge Dios. Pi, 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 pi. Los carros atrás pitando. ¿Sabes por qué? El tipo no se movió, el apóstol lloró como un niño. Que los carros pasen por arriba. Aquí hay una unción tan especial que yo no me voy a moverme de aquí. Se bajó, agarró al niño en los brazos y le dijo: perdóname. Perdóname. Porque así no se trata a la gente. Porque si para usted el mendigo, el portador de SIDA, el homosexual, la prostituta, la lesbiana, si para usted esa gente no vale lo que vale para Dios, usted no tiene propósitos para librar una batalla y establecer un reino. Usted no sabe lo que es reino. Usted no conoce el por qué se establece el reino. ¿Para qué se estableció? Usted no sabe eso. Iba yo por mi carretera, con mi carro, y una muchacha con minifalda me pide la cola. Y yo paso y miro por el retrovisor, freno, y le doy el otro así, y me dejo venir. ¡Plac! Saqué el seguro, abrió la puerta. Hola papi, ¿cómo estás? Digo, bien. Nos vamos, móntate. Se montó. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Óigame, que Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Le digo: ¿cuánto vales? Bueno, si lo hacemos aquí en el carro son 10. Sexo oral. Y si nos vamos para un hotel, me das 30, pagas todo el hotel. Le dije: ¿eso es lo que tú vales? 30.000 bolívares.
Cuando Dios envió a morir a su Hijo en la cruz del Calvario, por ti. ¿Usted sabía que el peor de los pecados que usted puede hacer en contra de ese tipo de personas no es unir los genitales, sino es los valores que tú le estás dando a ella, que para ti ella vale 5 bolívares y para Dios valió su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Aló? Que el problema no está en tener relaciones con este tipo de gente. Eso está mal, eso es pecado, pero no es lo que Dios más ve. Sino que qué tremendo que lo saco, lo traslado del reino de las tinieblas a la luz, para destruir las obras del diablo, y en vez de destruir lo que me está hundiendo a la gente más en eso. Y de paso los valores que me le está dando a la gente. O sea, eso es lo que vale para ti 5 bolívares. Y después venimos a la iglesia a resolver todo con un grito de júbilo y un grito de guerra. Señores, la mentalidad de culto la tenemos que sacar. La mentalidad de culto, la mentalidad de... Esto es reino. Usted no puede continuar así. Yo no puedo continuar así. Nosotros tenemos que darle valores a la gente. Porque si para nosotros no vale la gente, lo que vale para Dios, estamos mal. Porque no escatimó a su propio Hijo. ¿Sabe qué significa la palabra escatimar? La palabra escatimar significa no puso en balanza a ver si es que valía la pena enviarlo o no. No, no lo envió, ya lo envió. Eso es lo que tú vales. 10 bolívares, 30 bolívares. ¿Sabes cuánto tú vales, hija? ¿Cuánto? Tú vales Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú vales las heridas, los clavos, los maltratos, los 120 latigazos que le dieron. Tú vales 6 horas pendiendo de una cruz, desnudo. Tú vales una corona en la parte más sensible del ser humano, en el cuero cabelludo. Ahí vales tú, una corona con unas espinas que medían hasta aproximadamente 1 pulgada y que se clavaban en el cuero cabelludo, y que las espinas tenían unas propiedades que succionaban la carne, y que a Jesús le pudieron quitar la corona 3 veces y 3 veces la pudieron puesta otra vez. Tú vales 3 clavos cuadrados con la punta bola o roma que traspasó hueso, tendón, madera. Tú vales un Jesús abandonado en la cruz. Tú vales un Jesús hecho maldición. Tú vales un Jesús hecho enfermedad. Tú vales un Jesús ascendiendo al infierno. Eso es lo que tú vales. Inclina el rostro. ¿Y usted es cristiano? Yo sí. Y reventó el llanto. Óigame, que no le digo mentira, lloró mucho. La agarré en el kilómetro 8 de la carretera de Perijá y fui a parar hasta el kilómetro 42 con ella. Dale esa carretera, llorando. Y dijo, ¿sabes algo, Señor? Que yo soy criado en el Evangelio. Mi madre es evangélica y yo asistí a una iglesia. Mi pastor es el pastor, y digo su nombre, Ayeser Salas. Ayeser, sí, mi amigo, mi pana, mi respeto, mi consideración, me conoce bien. ¿Usted conoce a mi pastor? Sí, lo conozco. Yo hago esto escondida de mami. Mi mami cree que estoy trabajando en una ferretería. Y yo llego con plata en la casa y digo que me pagaron por contrato. Perdóneme, ¿no? ¿Tú puedes imaginar que yo lo hubiera hecho? 1, el valor que le estoy dando. 2, la estoy hundiendo más. Es una hija de Dios, la estoy usando sexualmente. Estoy haciendo de ella un objeto sexual. La estoy usando sexualmente. Para después que bajarla del carro y dejarla botada. ...5 meses después...
5 meses después, me invitaron a predicar a esa congregación. 5 meses después. Hubo un mensaje matademonio. Matademonio, una cosa, una unción, como usted sabe que Dios me usa. Y con humildad y paciencia, y con mucha humildad lo digo, como usted sabe que Dios transmite un mensaje. Y un mensaje matademonio. Y prediqué, y hubo una unción, la gente pasó, lloramos juntos, a su nombre gloria. Y cuando estoy hablando con la gente se me acerca una muchacha muy bonita, elegante, bella, con el pelo bellísima, hermosa. Y me dijo, maestro, ¿cómo está? Digo, bien, gracias, hija. ¿Cómo le va? ¿No se acuerda de mí? Digo, no. Yo fui la muchacha que se le montó en el carro una vez. Digo yo, me reconcilié con el Señor. Ese día me reconcilié con el Señor. Ese día llegué a mi casa, porque yo la llevé hasta su casa. Llegué a mi casa, le pedí perdón a mami. Y desde ese día yo me reconcilié con el Señor hasta el día de hoy, permanezco. ¿Cómo cambió? El pelo diferente, las cejas, todo bonito, bella. Wow, mami. Maestro, gracias. Usted es un hombre de Dios, gracias por lo que hizo. Pero siempre no fue así. ¡Aló! Yo siempre no fue así, papá. Yo fui el peor y el más grande de los promiscuos que pudo haber en la iglesia. Yo fui el hombre, no era casado, entiéndase, yo no era casado, no tenía ministerio, pero yo no pelaba una oportunidad. A mí es que el que se atravesaba, yo no entendía qué valores y qué nada. A mí no me interesaban los valores, me interesaba era mi ego, mi satisfacción. Yo pensaba en mí que pensaba en los demás. Y después que las tenía 4 o 5 veces, las botaba y le sacaba el cuerpo y no me moleste. Ese era yo. Pero yo no soy ahora así, porque es que nunca he sido, no es que aprendí a no hacerlo. Aprendí, señores, que a la gente hay que darle valores, que la gente vale, que la gente más despreciada para los judíos eran los samaritanos, y Jesús se metió dentro de los samaritanos. Porque Jesús comió con las prostitutas, porque Jesús comió con los gentiles, Jesús comió con los homosexuales, Jesús estuvo metido en esos sitios y por eso era criticado. Por eso es que Jesús lanza la historia de la parábola del hijo pródigo, la lanza Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y saduceos criticaban a Jesús y le decían, si este es hijo de Dios, ¿por qué no come con nosotros que somos hijos de Abraham? ¿Por qué come con los gentiles? Se rodea de prostitutas, de homosexuales, de rameras, de lesbianos, se rodea de todo ese tipo de gente. Si fuera hijo de Dios, entendiera que no tenía que estar con ellos. No, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar lo que se había perdido. Porque el sano no necesita médico, es el enfermo el que necesita médico. Y le lanzó la parábola del hijo pródigo. Le lanzó la historia que está en la parábola. ¡Plum! ¿Sabe quién representa al hijo pródigo? Al hombre caído en Adán, al gentil con los que Jesús comían. ¿Sabe quién representa al impródigo, el mayor que se quedó en casa? A los fariseos y saduceos que criticaban. Porque siempre hemos estado contigo y nada nos habéis dado. Y que nada he hecho, le diste todo, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Alabanza a del Señor. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia, no por lo que tú hagas, es por lo que yo voy a hacer por ustedes. Por eso es que eso del hijo pródigo no tiene nada que ver con una iglesia, el cristiano descarriado. Eso de, ¿dónde está el hermano Pedro? Comiendo algarrobes. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, eso no se dijo por la iglesia. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. ¿Aló? Mire, ¿y sabe algo, mis hijos? Es doloroso lo que voy a decir. Hay mucha gente, mire, hay mucha gente que está afuera y que estuvo afuera por la actitud negativa de sus ministerios, que no le dieron los valores que le pertenecen. Porque si yo antes de conocer al Señor valía, ¿cuánto más ahora que estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús? ¿Qué te pasa? Pero yo soy pastor de esta congregación, por decir algo. No estoy hablando de oficial de esta.
camino al cielo. Estoy hablando de esta congregación. Pero él decide no congregarse más conmigo. Por A o por B, por lo que sea. Y lo primero que hago yo es maldecirlo. Todavía no he visto el primero que se vaya de aquí y le vaya bien. El Señor te bendiga. Esa es la maldición de los evangélicos. Para no decir que Dios te maldiga, es el Señor te bendiga. ¿Cuánta gente no hay afuera que fueron nuestros y que están afuera porque nosotros como ministros no le damos el valor que le corresponde? Los usamos, hacemos excepción y acepción de personas, discriminamos. Nos movemos por plata, porque el tipo si tiene plata, y yo veo que el tipo tiene plata, bueno, es el que pastoreo más, porque es la oveja que más lana tiene, es el que más le paro. Pero a la perniquebrada, eso no le paro. Y Jesús condena eso. Jesús condena eso. Condena. Y toma el ejemplo que registra Ezequiel. Yo soy el buen pastor. Porque, ¿se acuerda cuando la Biblia dice porque el ladrón no vino sino a matar o robar o destruir? ¿Se acuerda de eso? Sí, Juan 10:10. Si se agarra, cuando dice Jesús, porque el ladrón no vino sino a matar, a hurtar y destruir, ¿se acuerda de eso? Ahí no está hablando del diablo. Jesús ahí no está hablando del diablo, está hablando desde el Sanedrín. Porque los que vinieron antes que yo son ladrones, son salteadores. Porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar, destruir. ¿Cuáles fueron los que vinieron antes de mí? El Sanedrín. ¿Y por qué Jesús lanza? ¿Por qué Jesús lanza eso y hace esa exhortación? Porque un hombre fue expulsado de la sinagoga porque fue sanado por Jesús. Porque andaba con Jesús. Porque formó parte del equipo de Jesús. Le dijeron, o tú dices que él no te sanó, o te lanzamos en la sinagoga. Entonces cuando Jesús lanza, y esos son ladrones. A ellos no les interesa tanto tus intereses. Ellos no ven tus valores. Son ladrones, salteadores. Porque es el tipo de pastor asalariado que cuando ve venir el lobo sale corriendo. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, dice Jesús. Ese es Jesús. Yo tengo que ser así también. Porque es más fácil hacerte una carta y botarte de la iglesia que bregar con tus carnalidades. Conmigo lo hicieron. 3 pastores me votaron. Y reconozco, yo era el hombre más carnal que podía venir de un mundo. Yo me convierto a la edad de 16 años. Porque ¿de dónde vengo yo? De la delincuencia, señores. Pero 3 pastores me votaron. 3 expulsados de 3 iglesias. No había quien me quisiera pastorear. Me descarriaba, me reconciliaba, me descarriaba, me recarreaba, me reconciliaba. Era tanto lo que me descarriaba y tanto lo que me reconciliaba, ya que ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban ya. No, otra vez. Mamadera de gallo, otra vez. Pero hubo 2 hombres que tuvieron mentalidad de reino. Y los voy a nombrar. Que fue Ángel Cecilio Bravo, mi pastor. El hombre que me bautizó en contra del testimonio o de la aprobación de la directiva. Porque antes era la directiva. El hombre que me bautizó en contra de la opinión de la iglesia. Ese hombre fue el que me bautizó, el que me casó y el que me ordenó al ministerio. 14 años estuve con él, Ángel Cecilio Bravo. Y el otro que se unió fue el doctor Jorge Porras Benedetti, el cual tuve 12 años a sus pies. Y mira lo que hay acá ahora. Bregaron, sí. Les costó, claro, no fue fácil bregar con mis carnalidades, porque no fue fácil. Pero lo lograron. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. Nosotros también podemos.
Señores, no menosprecie a nadie. Se lo dije en la clase pasada, porque es suficiente un peón para darle jaque mate al rey. Dios puede usar a quien usted menos piense. En quien usted menos piense, a quien usted menos vea, a ese Dios va a usar. Por mí no daban nada. Nada. Y la tercera persona que creyó en mí, ¿sabe quién fue? Mi esposa. Porque yo arreglé 6 veces compromiso. ¿Tú sabes lo que es arreglar 6 compromisos? Arreglar de entrar en casa de mamá y papá, hablar con ella y visitarla todas las noches. 6, más todas las que tuve, abuela de edad. Carnal, malo. Y cuando Tamara llega a la iglesia, a los 15 días de convertirme me declaré. A los 15 días. ¿Sabe qué le dijeron? Que tuviera cuidado con ese negro. Ese es un carnal. Tenga cuidado, usted no le conviene. Pero algo le decía a ella. Yo no sé, a mí algo me decía que sí iba a servir. Aló, que sí iba a servir. Que sí te ibas a componer. Ahí está. 23 años de casado. Porque cuando nosotros vemos los valores principales del reino, ganamos todas las batallas que se nos presenten. Todas. Mira, no hay una que no ganemos, todas las ganamos. Y por último, para defender nuestra posición y estar firme ante la victoria que Cristo nos dio. Lo que le decía, nosotros no buscamos victoria, nosotros estamos en victoria. 24 horas al día. Con poder, con dominio, con autoridad, con fuerza y con señorío. Señores, nosotros tenemos que llegar a un nivel donde siempre estemos preparados, porque siempre estaremos equipados. Equipos tenemos, armas tenemos, siempre tenemos que estar preparados. Esto no es cuestión de que cuando te vengan a echar fuera, cuando te vengan a buscar para que eche fuera un demonio, tenés que meterte 15 días de ayuno. No, yo estoy 24 horas al día preparado para destruir las obras del diablo, para rescatar los valores principales del reino, que es la raza humana. 24 horas al día estoy preparado. Y para defender mi posesión, no mi posición, mi posesión en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted que esto es algo más que un grito de júbilo, que un grito de guerra? ¿Se da cuenta usted, mi linda, que estos son valores que usted tiene que aprender, vivir, caminar, accionar, para que después nos podamos lanzar en las calles con tambores y con platillos a hacer supuestas marchas para guerrear con el mundo de las tinieblas? ¿Se da cuenta usted cuánto le falta a la iglesia madurar y perfeccionar un carácter para que podamos llegar a esa altura? Que lo que tenemos marchando y tomando y tocando tambores y tocando estandartes, levantando estandartes, levantando banderas, una partida de carnales, de sensuales, de almáticos, que de esto no saben nada, que no han podido librar sus propias batallas y que van a estar librando las batallas con el mundo de las tinieblas. Yo decía en la escuela de lechería, decía esto. Escuche, estoy dando la fe. Te voy a hablar de esto para una verdad paralela. No me estoy saliendo, una verdad paralela. Dije esto. Señores, yo le estoy dando una información. Ustedes tienen que hacer la formación. Pero la formación no viene de la noche a la mañana. El informar cuesta y se lleva tiempo, más tiempo se lleva el formar a la gente. El que la gente pueda ser formado con la verdad. Porque cuando yo me metí al cine a ver una película de Bruce Lee, aquellos tiempos, ¿ya? De Bruce Lee, ¿cómo cree usted que salía yo del cine? Tirando patadas.
ya, ya. Y llegaba a la casa de las muchachas, las hermanas mías, y mi hermana, mamá. Y a la mate plátano, ya, pa. Esto no es así. Esto no es cuestión de que yo te voy a dar un taller de la fe y ya vas a salir a vivir en fe. No, no, tienes que formarte en ella. Asimilar el conocimiento. No puedes llegar a tu casa, hermano, y agarrar esta guía y botarla, sino repasarla y estudiarla para que puedas asimilar esto, para que se pueda formar un carácter, para que puedas desarrollar una misión, para que puedas alcanzar la visión, que es el establecimiento del reino. Esto no es fácil. Pero alguien se lo tiene que decir. Alguien se lo tiene que decir. Alguien se lo tiene que enseñar. Alguien. Ya tiene quien se lo diga. Ya se lo hemos dicho, ya se lo hemos enseñado. De usted depende. Si usted quiere servir o quiere seguir igualito. Ese es el problema suyo. Amén. Bendiciones. 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 Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. No hay más. ¿Qué más voy a hacer? Tengo que calármela. Cuando son mis intereses, la Biblia dice: busca primeramente el reino. Oído con esto. Busca primeramente el reino de Dios, que el texto dice así, que se establece en justicia. No hizo justicia, dice que se establece en justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles todas? Las que les vengo diciendo, porque es que nosotros agarramos el texto y lo sacamos de su contexto. No, analiza bien de que Jesús viene hablando del afán y la ansiedad. Viene hablando por qué os afanáis por el vestir, por qué os afanáis por el comer, no son mejores. No ve los lirios del campo que no siembran ni leen, mi padre los viste, ni Salomón se vistió como ellos, no ve las aves del campo. Usted sabe todo eso. Y al final Jesús dice: no seáis vosotros como los gentiles, como los paganos que tienen derecho o lógica, voy a decir así, lógica de pensar como gentiles, de estar afanados porque no conocen a Dios. Pero ustedes están trabajando para el reino de Dios y ustedes tienen que tener mentalidad de reino y pensar como los príncipes, como los reyes. Y un rey siempre lo primero que busca es el beneficio del reino, porque él sabe que trabajando en pro al reino se beneficia a él, porque él es parte del reino. Por eso digo: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué van a ser añadidas todas las demás cosas? Porque ustedes son vanos en cuanto a la ética, en cuanto a lo social, lo moral, las reglas de humanidad. Se pueden estar haciendo cosas buenas con motivos incorrectos. Pablo dice: predicar el evangelio es bueno, dice Pablo, muy bueno. Pero hay quienes predican el evangelio por contienda, con el fin y el propósito, ahí está el motivo, para añadir aflicciones a mis prisiones. Ahí está el propósito. ¿Se acuerda el texto, el pasaje, cuando dice: si Jehová no edifica? Eso está muy mal escrito en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y en algunas versiones el texto dice: si Jehová no planifica. O sea, no me ponga a Dios a trabajar aunado, vamos a decirlo así para que lo entiendas, tomarlo del vulgo, con los albañiles. No lo digo en forma despectiva, son tan valiosos como el ingeniero. Los ingenieros pueden planificar, porque si el albañil no trabaja, aquí no hay vida. Pero dice que si Jehová no planifica, Jehová no edifica nada, Jehová planifica.
La versión en sí dice así, te lo voy a decir, te lo voy a amplificar. Si Jehová no es el que te entrega los planos, tiene en el reino, son mis intereses. Esta es mi iglesia, este es mi ministerio. Aquí se hace lo que yo diga. Y el apóstol Pedro dice, ey, vas a pastorear como no teniendo dominio de la grey, ni enseñoreándote de ella, porque quien la compró fue Cristo con su sangre, no fuiste tú. Por eso es que como ministro, yo te debo decir a ti lo que debes hacer, no lo que tienes que hacer. Si en un supuesto llegase a pastorear, pues yo me cuidaría de prohibirle a la gente de hacer las cosas. Solo le orientaría el cómo hacer las cosas y daría razones el por qué no las debe hacer y por qué las debe hacer. Porque ni Dios me impone su palabra, ni Dios me impone su voluntad. Dios es tan Dios, tan libre en todas estas cosas, que respeta el libre albedrío de los hombres, oído, que te da opción como para que piques, como para que seas santo. Ahí tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal, escoge el que tú quieras. Pero yo te digo que cojas el bien para que vivas. Pero ese es tu problema, el que tú quieres escoger. No hay una opción. O sea, ahí tienes el árbol de la ciencia del bien. Escoge el que quieras, porque si hay más que uno solo, en vano estás trabajando. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, conforme al diseño que te entregué, vas a hacer el tabernáculo. Conforme al diseño, no tengo que inventar. Dios le dijo a Noé, conforme al diseño que te entregué, vas a hacer el arca. Y le dio las medidas, tantos codos, medidas. Ahora usted va a entender por qué el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. Porque Pablo lo entendió perfectamente, que no es él el que planifica, sino que es él como apóstol el que edifica sobre el fundamento que es Cristo, pero bajo una planificación que Dios le dio, bajo unos planos que Dios le entregó. Entonces, el por qué hago las cosas, o sea, si mi motivo no es correcto para entrar en el conflicto entre dos reinos, ya yo quedo descalificado automáticamente. Y quedo aliado al reino de las tinieblas. Porque mi motivo no es correcto. Entonces, esto es importante entenderlo en cuanto al motivo para la batalla, el objetivo. Y tenerlo claro para evitar propósitos equivocados que me descalifiquen de la batalla, oído, sin haber comenzado. Sin haber comenzado. Cuando lo que me mantiene en la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra, ¿verdad que? Palabra del Señor siempre, hermano, hay que recibirla con gozo. Como dice el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente de lo que está atrás mío. Como mirada en adelante. Propósito de la batalla. Decía cosas que no quedó grabadas en el CD, debo repetirlas, perdone usted el fastidio. Que todo lo que usted vaya a hacer tiene que tener mucho cuidado con el motivo del corazón, el por qué usted hace las cosas. Decía que
que usted puede tener motivos muy correctos, pero si lo que usted está haciendo no fue lo que Dios le mandó a hacer, usted está mal. Como también decía que se pueden hacer cosas buenas desde el punto de vista